Expediente punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente punto cero. En el mes de julio de 1998, los lugareños de la población de Tucupido, en Venezuela, vieron caer a un objeto volador no identificado. Esto sucedió por la noche. Acto seguido, varias personas tuvieron que acudir al hospital. ¿Debido a qué? A los síntomas que ellos estaban presentando. Se asegura, por un lado, las autoridades sanitarias de esta localidad que se trataba de un fenómeno como si fuera epilepsia. Otros aseguraron también en su momento que hubo muchos abortos. Se asegura que estuvo la NASA. Se asegura que fue también una cortina de humo ante la problemática que prevalecía en aquel año de 1998 en Venezuela. Nos vamos a enlazar hasta Caracas con Joaquín Pereira, quien es autor del libro Mi Primer OVNI, y con él estaremos conversando sobre este tema tan interesante que surge después de muchos años, surge a la luz pública y que ahora a través de internet se está conociendo este caso que no se conocía dentro de la casuística OVNI a nivel internacional. Joaquín, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Joana, gracias por la invitación. Espero que tus televidentes y oyentes no se confundan con el título, porque mi primer ovni no significa que yo soy el que aviste el ovni. Yo soy periodista y en una de las pautas de mi carrera me topé con este caso de un avistamiento de un ovni en un pueblo de Venezuela, y de ahondar en el tema me di cuenta que la historia no cabía en una nota de prensa o en un reportaje, sino que ameritaba un libro. Entonces, acumulando información, yendo varias veces al pueblo, conociendo a la gente y sorprendiéndome cada vez más, entonces decidí publicar la historia en formato de libro y es lo que publiqué recientemente. Claro, a ver, entonces Joaquín, ¿esto sucede qué fecha y qué fue lo que pasó? A ver, te tengo aquí lo primero que llegó a mis manos sobre este suceso, ¿no? Sí. No sé si se puede ver, a ver. Sí, ahí lo estamos viendo. Sí, es una nota pequeña sobre lo que en la nota dice es la caída de un ojo satelital en un pueblo llamado Tucupido, en un estado llanero de Venezuela, y que técnicos de la NASA vinieron a buscarlo, ¿no? A mí me llamó la atención que era la primera vez que yo tengo conocimiento que la NASA venga a Venezuela a buscar algo y que solamente se le haya dado una cobertura tan pequeña, ¿no? Eso me llamó la atención. Y otros detalles como que había radioactividad, etcétera, cuando en los satélites no hay elementos radioactivos sino químicos, ¿no? Que los impulsan. Entonces, bueno, voy al pueblo para saber qué era esto y cada vez me topé con una historia cada vez más complicada de personas afectadas cuando cayó el objeto, que tuvieron que ir al hospital con convulsiones, todo como muy raro, ¿no? Entonces fui un poco armando el rompecabezas y es un poco lo que expongo en este libro. Sí. ¿Cuál es el nombre de esta población? Es Tucupido. Se le conoce como el granero de Venezuela, porque es la zona de mayor producción y elaboración de granos en el país. Queda en el estado de Guárico. Así es. ¿Y cuántos testigos en total hay acerca de este hecho? El pueblo entero se enteró del suceso porque algunos observaron la luz y otros observaron luego esos extraños carros que llegaron a buscar el objeto y acercar la zona para que no pasaran, ¿no? Testigos directos están cercanos a la finca y son unas personas que se vieron tan afectadas ese día que tuvieron que ir al hospital con convulsiones similares, según lo que me dicen en el hospital, a lo que es la epilepsia, ¿no? Pero sabemos que la epilepsia es una condición permanente de las personas, pero tenían los mismos síntomas, convulsiones, ¿sabes? Esas cosas que botan
por la boca, agresividad. De hecho, hubo un caso de un señor muy mayor que perdió un poco la razón durante unas horas y agarró un machete y empezó a darle a todo el mundo, ¿no? Joaquín, aquí para que nos quede bien claro todo esto que nos estás mencionando, que me suena pues de verdad fascinante, es de que bueno, ven una luz, esta luz se impacta en esta población que nos acabas de mencionar y de repente bueno pues los pobladores comienzan a tener efectos después de que se impacta este objeto. Sí, de hecho con el impacto hubo reses afectadas, muertas, y ese mismo día el hospital como que colapsó con pacientes con la misma sintomatología, ¿no? Con esto que yo te digo que se parece a la epilepsia. Luego, al pasar los meses, en esa misma población se produjo un número inusual de abortos. Digo inusual por la cantidad tan cercana y el volumen, cuando era esporádico una situación así. Entonces, las personas del hospital que entrevisté me decían que lo asociaban con esa fecha, y porque eran cercanos al lugar, ¿no? La gente, cuando cayó y se acercó, porque venía la NASA a buscar eso, lo que se le decía es que no se acercaran porque había radioactividad. Investigando con técnicos que saben de satélites, me dicen que solamente las naves que van hacia Marte, etcétera, sí tienen radioactividad, pero los satélites no. En dado caso tendrían las pilas de los satélites tienen un químico que se llama hidracina, que sí puede afectar el sistema nervioso central, pero no es radioactividad. Entonces la gente sospechaba que no era un satélite lo que estaba allí, no era un pedazo de satélite. Y investigando también, en mi país también hay grupos llamados contactados, ¿no? Que hacen contacto con extraterrestres o dicen tener contacto con extraterrestres. Entonces, entrevistando a varios grupos, obtengo una información similar de lo que ellos pudieron apreciar sobre ese suceso. Y claro, me cuentan su propia historia de lo que cayó allí y la plasmo en el libro. No lo quiero adelantar, pero tuve la oportunidad también en una visita de un escritor, JJ Benítez, un poco cotejar los datos de la investigación con él, que tiene tanta experiencia, para que me diera un poco su visión, ¿no? Y en uno de los capítulos incluyo parte de esa entrevista. Claro. Ahora, Joaquín, ¿qué fecha es? ¿Nos puedes repetir de favor? ¿En Sí. qué fecha sucedió todo esto? Esto fue el 18 de julio del 98. 98. Bueno, en ese momento las autoridades sanitarias de tu país, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y se tiene contabilizado en total el número de personas que se vieron afectados? No, o sea, esto quedó como muy restringido porque ocurrieron circunstancias alrededor del suceso que hicieron que la prensa fijara su atención en otra cosa que también me llamó la atención, porque que venga la NASA a buscar un objeto es casi que para que haya una cobertura televisiva, etcétera, ¿no? Claro. Pero Joaquín, ¿pero realmente se confirma que fue la NASA quien estuvo ahí? Conversé con la alcaldía y con los medios locales, la prensa, y sí, efectivamente, la NASA estuvo allí, personal de la NASA, pero lo que dicen es que fueron a sacar un objeto que ellos llaman ojo satelital, que en toda la investigación no he logrado establecer muy bien qué es eso que llaman ojo satelital, ¿no? Okay. Y afectados en la noche, tarde-noche del suceso, hubo más de 7 personas con convulsiones. 7 personas. 7 personas ese mismo día. Eso hizo que de hecho las propias enfermeras dijeran: vamos a anotar de alguna manera este día porque algo está pasando. No había ocurrido una incidencia tan alta en tan corto tiempo de sucesos tan parecidos. Entonces les llamó la atención como para anotarlo, porque les parece, claro, lo asociaban con pesticidas, etcétera, querían luego investigar. Y luego, cuando ya todo el pueblo empieza a hablar el día siguiente de lo que ocurrió la noche anterior,
Entonces las enfermeras asociaron, ¿no? Claro, ahora Joaquín, ¿qué fue lo que los lugareños te platicaron? ¿Qué fue lo que pues se decía entre los vecinos de esa comunidad? ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue lo que vieron ellos? Las personas, sobre todo los pacientes cuando salen de la crisis, refieren haber observado algo similar. Cada uno comentó por separado, ¿no? Ellos lo describieron como una hoja luminosa que se estrelló. ¿Una qué, perdón? Como una especie de hoja luminosa. No era un círculo, no era una esfera, era como una especie de hoja de árbol, como un planeador, ¿sí? Pero luminoso. Lo vieron que se iba en pique hacia la tierra, dejó una estela. ¿Qué te cuentan de eso? Ocurrió que durante esos días había gran cantidad de lluvia. Entonces parte del pueblo lo asoció con una centella, ¿no? Pero era demasiado grande para ser así, ser eso, ¿no? Y no fue un rayo, fue un objeto que cayó. Eso es lo que decían. Y no hubo estela, ¿no? O sea, no vieron la gran luz, sintieron el estrépito de la caída y ya. Al momento que impacta en la tierra, ¿se escucha algún tipo de explosión? ¿Se cimbró la tierra? Sí, exacto. Un gran ruido. Y la gente, más que un estremecimiento de la tierra, lo que se sintió afectada físicamente. Como alterada. No se sintieron ni inmovilizados, no. La sensación fue de alteración de los nervios, llegando a un estado de convulsión algunos, ¿no? Claro, al momento que estas personas llegan a este hospital que nos hace referencia, Joaquín, llegaron, dices, más de 7 personas, muy alteradas. Sí. ¿Qué hicieron los médicos? ¿Dieron parte a las autoridades estatales o a nivel federal allá en tu país? ¿O qué fue lo que sucede después? No, durante la semana, eso fue un sábado. Esa misma semana llega el personal de la NASA, saca el objeto y se tomó como cierta la versión oficial de no pasen, es un satélite, tiene radioactividad, sacan el objeto y todo quedó como allí. El hospital atendió a los pacientes como de forma ambulatoria, o sea, una vez que pasa la crisis se fueron, y no hubo como una especie de investigación posterior. Claro, a raíz de esta publicación, no solo yo, sino otros investigadores aquí en Venezuela